Mi esposa llevaba 3 semanas muerta y yo todavía dormía bajo el mismo techo que su hija. Me llamo Rogelio. Tengo 54 años y nací en Veracruz, cerca del malecón, donde el calor se pega a la camisa, aunque uno no haga nada. Durante 20 años fui supervisor de mantenimiento en un hotel viejo, húmedo hasta en los cuadros. Yo no era un hombre de historias raras. Era un divorciado cansado, sin hijos y con una rodilla mala. Mi primer matrimonio terminó sin pleitos grandes, pero con una tristeza que se nos quedó pegada. No pudimos tener familia y esa ausencia nos fue comiendo el carácter hasta volvernos 2 desconocidos. Por eso, cuando conocí a Teresa en el hospital después de una caída en el trabajo, no pensé en romance. Ella era enfermera de urgencias. Tenía 45 años y una manera tranquila de mirar. Solo me cambió unas vendas una tarde, pero me habló como si yo todavía contara para alguien. Teresa era una mujer cansada, con ojeras y manos resecas por el gel antibacteriano. Me contaba poco de su vida, pero bastaba para entender que llevaba años sosteniendo una casa que se le venía encima. Tenía una hija de 22 años llamada Maritza, muchacha cerrada, cambiante, con trabajos breves y silencios largos. Su padre se había ido cuando ella era niña. Yo escuchaba sin meterme, creyendo que eso era respeto. Empezamos a tratarnos fuera del hospital porque ella necesitaba arreglos sencillos, y yo sabía de cables, tuberías y puertas hinchadas por la humedad. Una tarde le reparé una parrilla, otra le cambié una chapa. Así entré en su confianza. No hubo promesas exageradas. Había café aguado, pan dulce y conversaciones sencillas. Cuando Teresa aceptó salir conmigo, sentí pena de mi propia emoción. A los 54, uno cree que ya no le toca empezar de nuevo. Nos casamos por el civil 5 meses después, sin música ni brindis caros. Ella llevó un vestido azul oscuro. Yo, una camisa blanca, y 2 compañeros firmaron como testigos. Teresa me advirtió antes de aceptar que su vida venía con turnos nocturnos, deudas y una hija difícil. Yo le dije que no buscaba una casa perfecta, sino una donde no me sintiera de paso. Creí decir algo noble. Me mudé a la casa con 2 maletas, una caja de herramientas y la ingenuidad de quien cree que el amor acomoda cualquier mueble. La casa de Teresa era antigua, de techos altos y paredes con salitre. En el corredor había retratos, santos con flores secas y una humedad que olía a ropa guardada. Al fondo estaba el cuarto de Maritza. La puerta casi siempre permanecía cerrada, pero por debajo salía a veces una línea amarilla de vela y un olor a humo dulce mezclado con perfume rancio. La conocí en la cena que Teresa preparó para presentarnos. Maritza llegó tarde, sin disculparse, con ropa negra, botas gastadas y pulseras rojas. No era grosera, pero cada palabra suya parecía puesta para mantenerme lejos. Trabajaba en una tienda esotérica cerca del mercado Hidalgo, donde vendían veladoras, ruda e inciensos. Teresa intentó suavizar el ambiente, explicando que su hija era intensa desde niña. Maritza apenas sonrió y me hizo sentir invitado y acusado al mismo tiempo. Durante la comida casi no hablamos de mí. Teresa contó anécdotas del hospital. Yo mencioné reparaciones del hotel y Maritza movía los frijoles sin probarlos. Lo raro empezó cuando Teresa me tomó la mano sobre la mesa. Maritza levantó la vista con una fijeza que no parecía enojo de hija, sino cálculo. Después preguntó si yo creía que las promesas hechas a los muertos seguían valiendo aunque uno quisiera romperlas. Teresa se puso pálida y cambió el tema diciendo que la sopa se enfriaba. Yo reí por educación, pero sentí que algo bajo la mesa rozaba mi zapato, despacio, apenas una vez. Pensé que era el gato de la vecina, hasta que recordé que Teresa no dejaba entrar animales. Bajé la mirada y no vi nada. Maritza seguía inmóvil, con la boca manchada de chile y los ojos quietos sobre mi mano unida a la de su madre. Esa noche, cuando Teresa dormía rendida por la guardia, salí a beber agua. En el pasillo escuché murmullos detrás del cuarto de Maritza, como rezos mal pronunciados. También olí cera quemada. Me regresé al cuarto sin hacer ruido.
Al día siguiente encontré en el lavadero un vaso con agua turbia, un limón partido en cruz y 3 cabellos pegados al borde. Pensé tirarlo, pero Teresa me pidió que lo dejara donde estaba. Me explicó que Maritza hacía limpias aprendidas con una señora del mercado, cosas de muchachas heridas que buscan protección. Yo acepté esa explicación porque quería empezar bien. Aún así, cuando pasé cerca del cuarto de Maritza, vi colgada una foto infantil de ella abrazando a Teresa. Detrás del marco asomaba una hebra roja amarrada con nudos demasiado apretados para ser simple adorno. Los días siguientes intenté ganarme la casa con trabajo. Ajusté bisagras, resané grietas, puse focos nuevos y barrí el patio antes de que Teresa volviera del hospital. Maritza empezó a aparecer sin hacer ruido. Se quedaba mirándome cuando yo apretaba tornillos, como si mis manos le interesaran más que la reparación. Una tarde me preguntó si me dolía no haber tenido hijos. Le respondí que uno aprende a vivir con huecos. Ella bajó la mirada y me dijo que hay huecos que llaman cosas y nadie los cierra. Lo dijo sin levantar la voz, pero me dejó frío el día. Teresa se alegró al notar que Maritza ya no me evitaba tanto. Creyó que la familia empezaba a acomodarse y yo también quise creerlo. Pero hubo detalles que no supe colocar en ningún lugar razonable. Una noche encontré sal regada bajo nuestra cama. Otra, Teresa despertó llorando porque soñó que alguien le cosía la boca con hilo rojo. Maritza decía que eran nervios del hospital y falta de descanso. Yo preferí creerle a ella, no a mi incomodidad. Esa preferencia fue mi primera cobardía, aunque la disfracé de paciencia. El viernes de mi segunda semana en la casa, Teresa salió a una guardia larga y me pidió que cenara con Maritza para no dejarla sola. Acepté porque parecía lo correcto, aunque el estómago se me cerró al escuchar cerrarse la puerta principal. Maritza sirvió café sin preguntarme y dejó junto a mi taza una veladora blanca apagada. Me dijo de manera tranquila que su mamá confiaba demasiado rápido en los hombres. Luego puso sobre la mesa una foto de Teresa joven. La línea roja cruzaba su cuello, justo donde horas antes ella se había tocado diciendo que le dolía respirar. Pude levantarme, guardar aquella foto y mostrársela a Teresa cuando volviera del hospital. En cambio, la doblé con cuidado y la escondí en mi bolsillo, temblando como si ya le debiera obediencia a esa casa. Maritza no me detuvo. Tampoco sonrió, solo siguió tomando café con la vista baja, como si la prueba verdadera no fuera la fotografía, sino mi manera de guardarla. No hubo sangre ni gritos. Hubo algo peor. Elegí proteger un secreto de Maritza antes que la tranquilidad de Teresa. Guardé aquella foto como una culpa prestada. Teresa volvió del hospital casi al amanecer, cansada, con el uniforme oliendo a cloro y café recalentado. Me preguntó si Maritza había cenado bien, y yo dije que sí, aunque la imagen escondida en mi pantalón me ardía como carbón. Pude mostrarla, pude pedir una explicación, pude empezar mi matrimonio con una verdad incómoda. No lo hice. Preferí pensar que era un juego oscuro de una muchacha resentida, algo que se apagaría solo. Esa mañana tiré la foto detrás de unas cajas del patio, no a la basura, porque algo dentro de mí sintió miedo de romperla o quemarla. Fue una decisión absurda, pero así empezó mi manera de obedecer sin admitirlo. Maritza salió de su cuarto cuando Teresa ya dormía, con el cabello húmedo y una camiseta negra. Me miró como si supiera exactamente dónde había dejado la fotografía. No reclamó nada, solo me preguntó, con una calma pesada, si yo era hombre de secretos. Le respondí que todos tenemos algunos. Ella sonrió apenas y esa sonrisa me acompañó todo el día. Los siguientes días quise comportarme como un esposo correcto. Llevaba a Teresa al hospital cuando entraba temprano, compraba tortillas, pagaba recibos y arreglaba desperfectos de la casa. Maritza empezó a acercarse mientras yo trabajaba. No invadía de golpe, aparecía con un vaso de agua, sostenía la linterna, preguntaba si necesitaba otra herramienta. Había en ella una docilidad nueva que a Teresa la puso contenta. Decía que por fin su hija estaba aceptando que alguien bueno entrara en su vida. Yo asentía.
pero sentía una incomodidad baja cuando Maritza rozaba mis dedos al pasarme los desarmadores. Una tarde, mientras reparaba el ventilador del comedor, Maritza se quedó viendo mis manos. Me preguntó si alguna vez había cargado a un hijo recién nacido. Le dije que no, y ella bajó los ojos, como si esa respuesta confirmara algo que ya traía pensado. Después me contó de su padre, de cómo prometía regresar por ella, y luego desaparecía meses enteros. No lloró, hablaba sin quebrarse, pero cada palabra parecía raspada por años de abandono. Yo sentí lástima, y esa lástima me desarmó más que cualquier coqueteo. Creí verla como hija, necesitada de una presencia firme. Teresa me habló también de Darío, un músico de bares que entraba y salía de la vida de Maritza. Decía que la buscaba cuando no tenía dinero, que le prometía canciones y luego la dejaba esperando afuera de cantinas. También mencionó algo que en ese momento no entendí. Darío había terminado flaco, nervioso, con la mirada perdida, como si la relación con Maritza le hubiera quitado algo más que dinero. Una noche, Darío llegó borracho a la calle, gritando el nombre de Maritza y golpeando la reja. Teresa estaba de guardia. Yo salí antes de que los vecinos se asomaran más. No hubo golpes. Le hablé fuerte, le dije que se fuera y lo acompañé hasta la esquina con una vergüenza que no era mía. Darío me miraba como si quisiera advertirme algo, pero el miedo le dejaba la boca floja. Al final solo se alejó tambaleándose, tocándose el pecho, mientras repetía que a Maritza nadie la deja completa. Esa frase se me quedó atorada, pero esa noche preferí pensar que era resentimiento de borracho. Maritza miró todo desde la puerta. Cuando regresé, no dijo gracias, pero sus ojos estaban distintos. Me preparó café de olla aunque ya era tarde, y se sentó frente a mí con las rodillas juntas, como niña regañada. Me explicó con palabras medidas que nadie había hecho eso por ella sin pedirle algo después. Yo respondí que no todos los hombres eran iguales, y al escucharlo me sentí ridículamente orgulloso. Ella tocó mi muñeca apenas un segundo. Fue un gesto mínimo, casi inocente, pero en mi pecho se abrió una alerta que decidí llamar ternura para dormir tranquilo. Desde entonces, Teresa empezó a pedirme que recogiera a Maritza cuando cerraba la tienda esotérica. El centro de Veracruz de noche tenía luces amarillas, lonas cerrándose y olor a fritanga vieja. Maritza salía siempre cargando bolsas de papel, ruda, cera, veladoras, listones, frascos con hierbas secas. Decía que eran encargos de la tienda, aunque nunca me enseñaba las notas. En el coche hablábamos más. Ella preguntaba por mi juventud, por mis miedos, por mi primer matrimonio. Yo contestaba con prudencia, pero cada viaje iba soltando una parte de mí que debía quedarse callada. Una noche de lluvia salió con una imagen envuelta en manta negra. El agua le pegaba en la cara y yo bajé con el paraguas para cubrirla. Se quedó demasiado cerca, respirando agitada, oliendo a humo dulce y perfume agrio. Le pregunté si aquello también era mercancía. Me dijo que había cosas que no se vendían, que se pedían con paciencia. Luego miró la lluvia caer sobre el parabrisas y comentó que su mamá siempre había tenido gente que la cuidara, mientras ella aprendió a pedirle ayuda a lo que no contesta con palabras. No supe qué responderle. En la casa comenzaron otros detalles. Teresa despertaba con dolor en el pecho y decía sentir frío, aunque el calor era insoportable. Yo encontraba sal en las esquinas, vasos con agua bajo muebles y alfileres clavados en limones secos. Maritza explicaba que eran protecciones, costumbres de la tienda, remedios contra envidias. Teresa no era tonta. Había visto demasiadas mentiras en urgencias para no reconocer una en su propia mesa. Lo que pasaba era que estaba agotada, y a veces el cansancio hace que una persona prefiera una explicación triste antes que una verdad insoportable. Yo, en cambio, notaba que cada objeto aparecía después de una noche en que Maritza y yo habíamos hablado más de la cuenta. Aún así, callaba. Cada vez que pensaba en hablar, veía a Teresa dormida en la silla,
todavía con los zapatos del hospital, y la frase se me secaba antes de salir. Preferí cuidar una paz falsa antes que hacer preguntas que ya me daban miedo. Desde entonces, sentí que algo entraba y salía de la casa sin pedir permiso. La primera vez que Maritza cruzó una línea clara fue en el coche. Después de salir del trabajo, había llorado por Darío, o eso parecía. Me pidió que no manejara todavía porque no quería llegar a casa con los ojos rojos. Habló de sentirse usada, de no valer para nadie, de mirar a Teresa conmigo y preguntarse por qué a su madre sí le tocó un hombre atento. Yo le dije que confundía cariño con necesidad. Entonces se acercó y apoyó la frente en mi hombro. No la abracé, pero tampoco me aparté de inmediato y eso fue suficiente. Después de aquella noche, Maritza se volvió fría durante 2 días. Teresa lo notó y me preguntó si había pasado algo. Yo mentí. Dije que su hija tenía cambios de humor, que no era fácil entenderla. Teresa suspiró con cansancio y me creyó porque necesitaba creerle a alguien. Esa mentira me pesó menos de lo que debía. En vez de confesar, empecé a vigilar mis gestos, mis horarios, mis miradas. El problema fue que mientras más intentaba portarme correcto, más pensaba en Maritza. No con orgullo, sino con una vergüenza pegajosa que me seguía hasta el trabajo. Los sueños empezaron esa misma semana. En uno caminaba por el pasillo de la casa y Teresa me llamaba desde nuestro cuarto. Pero al abrir la puerta encontraba a Maritza sentada en la cama con las manos llenas de hilo rojo. En otro, rezaba y las palabras se me volvían saliva amarga. Despertaba sudando, con dolor de cabeza y olor a vela apagada en la nariz. Una madrugada encontré debajo del asiento del coche un listón rojo con 3 nudos. Lo quise tirar por la ventana, pero sentí una náusea tan fuerte que lo guardé. La noche en que entendí que algo ya me había alcanzado, Teresa y yo intentamos estar juntos como esposos. Ella me abrazó con ternura, pero su piel estaba helada. Cerré los ojos para besarla y sentí por un segundo el perfume dulce de Maritza en lugar del olor limpio de hospital. Me aparté asustado. Teresa preguntó, con la voz quebrada, si había otra mujer. Yo volví a mentir y culpé al cansancio. Al amanecer, cuando fui al baño, el espejo empañado tenía una frase escrita con dedo invisible. Decía que ya me tocaba escuchar. Debajo de esas palabras, dibujados con torpeza, había 3 nudos rojos. Después de aquella frase en el espejo, dejé de dormir como antes. Cada ruido del corredor me parecía un aviso, y cada olor a cera vieja me cerraba la garganta. Intenté evitar a Maritza con excusas simples. Trabajo extra en el hotel, mandados largos, cansancio de rodilla. Teresa creyó que era preocupación por dinero y me trató con más ternura. Maritza no reclamaba mi distancia. Aparecía donde no debía. En la esquina del taller, junto al coche, detrás de la puerta de la cocina, quieta, paciente, como quien espera que una cuerda termine de apretarse sola. Teresa empezó a enfermar de una forma discreta, casi educada. Primero fue el frío en las manos, luego un cansancio constante. Decía que en urgencias todos andaban igual, que los turnos dobles destrozaban a cualquiera, pero yo la veía quedarse mirando la pared con los labios secos y la respiración corta, como si la casa le robara aire. Una mañana encontró moretones pequeños en el pecho, alrededor del corazón. Maritza dijo que seguramente se había golpeado sin darse cuenta. Yo asentí, aunque recordé los limones clavados con alfileres y el hilo rojo bajo el asiento. Quise hablar con Teresa varias veces, pero las palabras se me quedaban pegadas detrás de los dientes. No sabía cómo decirle que su hija me inquietaba sin explicar por qué había dejado crecer tanta cercanía. Maritza, en cambio, parecía entender cada silencio mío. Una tarde me alcanzó en el patio mientras yo lavaba herramientas. Me dijo, usando esa voz baja que nunca pedía permiso, que luchar contra lo que uno desea solo vuelve más grande la sombra. Yo le respondí que no sabía de qué hablaba. Ella miró hacia la ventana del cuarto matrimonial y me explicó que mi cuerpo sí sabía, aunque mi boca negara. Esa noche hubo tormenta. Teresa salió a cubrir una guardia porque faltó una compañera, y la casa quedó golpeada por lluvia y truenos.
Maritza regresó antes de tiempo, mojada, con el cabello pegado al rostro y una bolsa de papel apretada contra el pecho. Dijo que la tienda cerró por el aguacero. La luz se fue mientras yo calentaba café y quedamos en la sala con una vela que ella encendió sin buscar cerillos. Busqué las llaves para salir, pensando en dormir dentro del coche si era necesario, pero no estaban donde siempre las dejaba. Maritza dijo, sin mirarme, que la lluvia no me iba a dejar llegar lejos. Olía a miel quemada. Quise levantarme otra vez, pero sentí las piernas pesadas. Ella se sentó cerca y habló de lo injusto que era vivir siempre sobrándole a alguien. Recuerdo su mano sobre la mía, el trueno sacudiendo los vidrios, mi propia respiración sonando fuerte, como si no fuera mía. Recuerdo haber pensado en Teresa, en su uniforme blanco, en sus manos frías y aún así quedarme. La caída ocurrió en pedazos. El amarillo oscuro, el olor a humo dulce, la vela derritiéndose, Maritza llorando sin lágrimas. Cuando volví en mí, estaba sentado en el suelo del cuarto de huéspedes con una marca roja rodeándome la muñeca izquierda. Maritza no actuó como alguien arrepentida. Se acomodó el cabello, recogió la vela consumida y me dijo, con rodeos, que algunas cosas no empiezan porque uno quiera, sino porque ya estaban hechas desde antes. Yo le pedí que no volviera a acercarse así. Ella sonrió con tristeza como si yo fuera un niño prometiendo detener la marea con las manos. Después se encerró en su cuarto. Teresa llegó al amanecer, pálida, temblando, con un dolor fuerte en el pecho. La abracé y sentí que su cuerpo pesaba menos. Los días siguientes fueron una fiebre sin calentura. Me lavaba las manos aunque no estuvieran sucias. Evitaba tocar la ropa de Teresa y dejaba su plato servido como si así pudiera compensar algo. En el trabajo cometí errores tontos. Olvidé apagar una bomba. Dejé llaves dentro de un cuarto vacío. En casa Teresa empeoraba. Sangró por la nariz una tarde mientras doblaba ropa y dijo que había soñado con agua sucia llenándole la boca. Maritza escuchó eso desde la puerta y bajó la mirada. No parecía preocupada, parecía concentrada, como si estuviera esperando un resultado. La segunda vez no tuvo tormenta ni apagón. Fue peor porque hubo menos excusas. Teresa estaba de guardia y Maritza dejó sobre la mesa 2 tazas de café, como si me esperara desde siempre. Yo pude salir, caminar hasta el malecón, dormir en el hotel, llamar a alguien. No hice nada. Me senté frente a ella y permití que la conversación se volviera una grieta. Ella habló de pertenecer, de tener por fin algo que no le fuera quitado. Yo escuchaba con miedo y deseo, sintiendo que una parte mía se apartaba para dejar pasar a otra más sucia y dócil. Después de cada encuentro, Teresa perdía fuerza. Ya no caminaba de la cocina al cuarto sin detenerse. Una noche encontró una veladora negra escondida detrás del lavadero, con su nombre escrito en el vidrio. Me la mostró con manos temblorosas y dijo que Maritza estaba pasando un límite. Yo fingí sorpresa, pero algo en mi cara me traicionó. Teresa me miró distinto, no con certeza, sino con una pena que dolía más. Me preguntó si había algo entre su hija y yo. Respondí que no y esa mentira se quedó en la casa. Teresa quiso buscar ayuda. Dijo que con un padre y también con una señora que rezaba enfermos en el mercado. Maritza se enteró sin que nadie le contara. Esa noche no cenó, no salió de su cuarto. Solo mantuvo una vela prendida hasta que la cera se escurrió por debajo de la puerta. Al día siguiente, Teresa se fue al hospital con dolor en el pecho, pero insistió en trabajar. Antes de cruzar la puerta, me hizo saber que últimamente sentía que su propia casa ya no la reconocía. Me pidió que la cuidara, no por los muebles ni por las paredes, sino por Maritza. Yo le prometí hacerlo, y esa promesa fue una de las cosas más sucias que dije en mi vida. La llamada llegó pasada la medianoche. Una compañera de Teresa me explicó con voz quebrada que había sufrido un paro cardíaco durante el turno y que los médicos no pudieron salvarla. No recuerdo cómo manejé hasta el hospital. Recuerdo sillones blancos, olor a desinfectante y una silla metálica. Teresa estaba en una camilla, cubierta hasta el pecho,
con el rostro más tranquilo de lo que merecíamos. Sus manos parecían de cera. Quise llorar con limpieza, pero primero me dio asco ver mis propias manos. Esas manos que habían reparado su casa también habían dejado que se rompiera por dentro. Maritza llegó después. No preguntó si Teresa había sufrido ni quién estuvo con ella al final. Lo primero que quiso saber, con una calma que me heló la nuca, fue la hora exacta en que su madre dejó de respirar. Esa pregunta me atravesó. En el velorio lloró poco, pero se movió mucho. Acomodó flores, recibió gente, decidió qué papeles buscar. Los vecinos murmuraban sobre la tristeza de Teresa, sobre su cansancio, sobre la casa rara. Yo permanecía sentado, viendo el ataúd y sintiendo a Maritza cerca como una sombra tibia. Hubo momentos en que me dio asco mi propio alivio. Teresa ya no podía descubrirnos. Esa libertad horrible me confirmó que yo también había firmado algo. Vendí algunas cosas de la casa y me fui con Maritza a Jalapa, diciendo que los recuerdos me estaban matando. Ella se presentó como mi pareja sin vergüenza. Al principio cocinaba, ordenaba, usaba ropa clara y parecía otra mujer. Yo intenté creer que la muerte de Teresa había sido una desgracia natural y que mi vida podía seguir sobre esos escombros. Luego Maritza enfermó de fiebre y tos y tuve que buscar medicinas entre sus cajas. En una de madera encontré velas consumidas, tierra negra, fotografías recortadas y un papel manchado. Mi nombre estaba junto al suyo. Debajo, el de Teresa aparecía marcado con 2 palabras que me dejaron sin aire: pago recibido. Me quedé mirando aquellas 2 palabras hasta que dejaron de parecer tinta y se volvieron una sentencia. Maritza dormía en el cuarto con fiebre, respirando como niña enferma, y yo sostenía la caja sobre las piernas sin atreverme a tocar nada más. Había fotografías mías recortadas de comidas familiares, mechones envueltos en papel, cera negra pegada a monedas y un trozo de tela que reconocí de una blusa de Teresa. La blusa era azul, la usó el día que firmamos el acta civil. Sentí que el cuarto se hacía pequeño y que Teresa respiraba detrás de mí todavía. No confronté a Maritza porque el miedo fue más inteligente que mi rabia. Guardé todo en una bolsa de herramienta y pasé la noche sentado en la cocina, oyendo su tos y los crujidos de la madera. Al amanecer salí con el pretexto de comprar medicamento. Primero entré a una iglesia pequeña cerca del mercado Jáuregui. No supe rezar. Le conté al padre una versión incompleta, sin nombres ni vergüenza suficiente. Él no me absolvió ni me llamó loco. Me aconsejó buscar a alguien de confianza que supiera distinguir una culpa de un daño hecho con objetos, porque había cargas que no se iban solo por nombrarlas en un confesionario. Un antiguo compañero del hotel me dio el nombre de Doña Eulalia, una mujer de Catemaco que no anunciaba milagros ni cobraba por asustar. Viajé esa misma tarde con la bolsa bajo el asiento del camión. El camino se me hizo largo, entre monte húmedo, puestos de hierbas y el lago oscuro. Cuando llegué, la casa de la curandera olía a romero, humo y tierra mojada. Ella me vio antes de que hablara y me dijo que no abriera la bolsa dentro si venía con llanto ajeno pegado. Obedecí sin preguntarle nada más entonces. Doña Eulalia extendió un mantel blanco y colocó los objetos uno por uno, con una calma que me dio más miedo que cualquier grito. No hizo teatro ni me habló de demonios para cobrarme otra cosa. Solo apartó las fotografías, y al ver el listón rojo con 3 nudos, dejó de respirar un segundo. Me explicó que aquello era un trabajo de dominio, hecho para torcer voluntad, cama y memoria. No dijo que Maritza hubiera inventado mi deseo. Dijo que nadie puede sembrar donde no hay tierra, pero sí puede regar lo podrido hasta que florezca. Esa frase me dejó sin defensa. Yo quería ser víctima completa, pero ella me devolvió mi mitad. Después tomó la foto de Teresa. La miró apenas y la puso aparte, lejos de la mía y la de Maritza. Me preguntó cuándo había muerto mi esposa. Le dije la hora que Maritza había preguntado en el hospital y doña Eulalia apretó los labios. No afirmó nada con certeza. Explicó que hay muertes que vienen caminando solas, pero también manos capaces de empujarlas al barranco.
Sentí náusea. Recordé a Teresa con frío, sangrando, soñando agua sucia, y entendí que yo había dormido junto a su desgaste sin defenderla ni verla. La limpia duró hasta que oscureció. Doña Eulalia pasó ruda por mi cuerpo. Quebró un huevo en un vaso y rezó tan bajo que las palabras parecían venir del piso. El agua se enturbió con hilos rojizos y la yema quedó cubierta por una sombra espesa. Yo sudaba frío. En algún momento escuché a Maritza llamarme desde afuera, aunque estaba en Jalapa, enferma. Después oí a Teresa toser detrás de mí. Volteé y no había nadie, solo humo doblándose contra la pared como una mujer cansada. Quise llorar, pero la vergüenza me apretó primero y más fuerte esa noche larga. La curandera quemó papeles, cera y mechones en un brasero de barro. Todo ardió rápido menos la fotografía de Teresa. La llama la lamía y se apagaba, como si alguien soplara desde adentro. Doña Eulalia no insistió. La envolvió en un paño blanco y me la entregó con una bolsita de tela con sal, romero, palma bendita y una medalla. Me advirtió que debía irme sin mirar a Maritza a los ojos, porque una voluntad amarrada puede jalar incluso cuando ya sabe que la están cortando. También dijo que el precio no se borra, solo cambia de puerta. Regresé a Jalapa con la bolsa apretada bajo la camisa. En el departamento, Maritza seguía en cama, pero ya no parecía dormida. Estaba sentada, pálida, con los labios secos y el cabello pegado al cuello. Antes de que yo hablara, me preguntó en tono tranquilo si Catemaco olía todavía a humo de romero. No había forma de que supiera. Inventé que fui por trabajo, pero su sonrisa me hizo sentir descubierto. Me dijo que las viejas siempre creen poder deshacer lo que otras mujeres pidieron con dolor. Luego, tosió en un pañuelo y lo escondió bajo la almohada. Alcancé a ver una mancha oscura antes de que tapara con la mano. Esa noche esperé a que respirara pesado. Escribí una carta en la mesa de la cocina, con la mano temblando. No puse insultos. Le dije que había encontrado el trabajo, que sabía de la foto de Teresa, del pago y de los nudos. También escribí que no podía perdonarla, aunque ya sabía que mi nombre no estaba en esa caja por accidente. Yo había abierto puertas, había mentido y había dejado sola a Teresa cuando más miedo tenía. Dejé la carta junto a su vaso de agua y tomé mis documentos. Salí antes del amanecer, entre olor a pan húmedo y basura fría. Llevaba poco dinero, la foto de Teresa envuelta y la bolsita contra el pecho. En la terminal cambié de ruta 2 veces por miedo a que Maritza apareciera detrás de mí. El teléfono empezó a vibrar al mediodía. Primero eran llamadas, después mensajes en los que lloraba, negaba todo y decía que Teresa ya estaba enferma. Más tarde el tono cambió. Me hizo saber que ningún camino me llevaría lejos de lo que yo mismo había pedido con el cuerpo. Rompí el chip en Puebla. Conseguí empleo de mantenimiento en una clínica privada y renté un cuarto pequeño cerca de la Capu. Nadie preguntaba mucho y eso me convenía. Durante meses viví con horarios simples y la costumbre de revisar ventanas antes de dormir. No volví a Veracruz. No busqué mujeres. No entré a tiendas donde oliera a cera vieja ni a